Estamos orando, hay algunos hermanos que con el frío están como engripados, ¿sí? Y oramos por ellos también para que Dios los rodee, Dios los sane y haga sobre ellos milagros. Vamos a ir a la palabra de Dios, el Salmo 27. Una preciosa palabra. Y cuando llegamos al Salmo 27, lo vemos, gracias chicos, lo vemos a David. Y no fue fácil la vida de David. Fue un hombre que inspiró fe, fue un hombre que amó a Dios, que era un adorador, un hombre que buscaba la presencia de Dios, un hombre que en sus dificultades corría a Dios. Y no se olvidó de Dios cuando llegó al reinado. Un hombre que antes de llegar al reinado pasó por situaciones difíciles. Y llegó al reinado y no se olvidó de Dios. Fue diferente a Saúl. Saúl cuando llegó al reinado se creyó que ya era rey y quiso hacer lo que quiso y Dios lo tuvo que desechar. Pero David siempre se humilló. Y lo vemos a David en el reinado y lo vemos sufrir y lo vemos pasar situaciones difíciles, pero nunca lo oímos quejarse. Nunca lo oímos reclamarle a Dios por las situaciones difíciles que vivió. Hoy cuando le ministraba yo a esta familia, yo le recordaba algo que David dijo. Y David dijo, si Dios lo permitió, si esto ocurrió, es porque Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió, wow, hay que decir eso, ¿no? Cuando pasamos por situaciones injustas, cuando pasamos por situaciones dolorosas, hay que decir, y si Dios lo permitió, y otros no, otros se enojan con Dios, se rebelan con Dios, y bueno, y piensan, ¿por qué tengo que pasar estas circunstancias? ¿Por qué? ¿No? Esa palabra siempre que está en nuestra boca. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Le suena conocido? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Entonces vamos al Salmo 27, el verso 1. Y dice, Jehová es mi luz. Esto es una declaración, ¿sí? Él lo dice con certeza porque así lo cree y así lo vive. Y dice Jehová, no dice Dios. Ahora vamos a ver. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Cuando decimos Jehová, no estamos hablando de Dios. Dios es el Dios, lo que significa la palabra Jehová. Cuando hablamos de Dios, hablamos de ese Dios creador, ¿sí? El Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero cuando hablamos de Jehová, hablamos de ese Yahvé que se manifestó a Moisés, que se manifestó al pueblo de Israel y se manifestó cuando Moisés le dice, y yo tengo que ir a hablar con el faraón y a decirle que deje salir libre al pueblo. ¿Y qué le voy a decir? ¿En nombre de quién voy? Y no le dijo en nombre del Dios creador, le dijo en nombre de Yahweh, yo soy. ¿Se acuerda? El nombre era Yahweh, yo soy. El nombre Jehová. Jehová tiene que ver con Yahvé, ¿sí? Con el yo soy. Por eso David tiene este conocimiento, esta relación que él tiene con Dios, lo lleva a tener, ese acercarse de David a Dios, lo lleva a tener de parte de Dios revelación. Nadie que está lejos de Dios va a tener entendimiento. Nadie que está lejos de Dios va a tener revelación de Dios. Para tener revelación de Dios hay que estar cerquita, hay que buscarle, ¿sí? Entonces, David era un hombre que adoraba a Dios y era un hombre que buscaba a Dios. Y él pudo tener de parte de Dios revelación y pudo entender. Y él nos está enseñando a nosotros y dice, ese Jehová, ese yo soy, él es mi luz. Y cuando habla de Él es mi luz, está diciendo, ya no estoy en oscuridad. ¿Qué pasa cuando uno está en oscuridad? ¿Qué pasa cuando te cortan la luz? Qué feo, ¿no?
qué feo. Uno no tiene claridad. Uno no puede ver. Andamos. ¿Vio cuando se levanta a la noche y no quiere prender la luz? Se lleva por delante la puerta, la cama. ¿Sí o no? Entonces, cuando uno tiene luz, uno puede ver. Entonces él dice, Jehová es mi luz y también mi salvación. Y la pregunta, ¿de quién temeré? Si Él me alumbra, si Él es el que me permite ver y Él es el que me salva, ¿de quién temeré? En esa pregunta nos está diciendo, yo dependo de ese Dios. Yo creo en ese Dios. Está haciendo una declaración. Ese Dios me alumbra, ese Dios me ilumina, ese Dios me salva, ese Dios me libera. Otra vez, Jehová, ese yo soy, es quien me fortalece. Él es la fortaleza de mi vida. ¿Cómo, David, podés pasar por lo que pasás? ¿Cómo, David, podés sufrir lo que sufrís? ¿Cómo, David, podés? Porque Él es la fortaleza de mi vida. Y otra vez vuelve a decir, ¿de quién he de atemorizarme? 2 veces habla de lo mismo. La palabra es temor. La palabra es temor. El miedo puede traer muerte o puede traer vida. Hay personas que por temor se han muerto en una situación difícil. Por ejemplo, en un lugar donde de repente se tiró una bengala y por temor a un incendio la gente se apresuró a salir del lugar y en ese querer escapar de un posible incendio se apretaron tanto en la salida, se desesperaron tanto que se murieron en ese querer salir. Se asfixiaron, se aplastaron. Yo tengo el recuerdo de un tío mío que no sé qué había pasado una vez, fue a la cancha de River, yo era chiquita, y me decían, el tío casi se muere. ¿Y qué pasó? No sé qué pasó en la cancha. Usted se va a acordar porque fue un hecho conocido. No sé qué fue lo que pasó y la gente se amontonó para salir. Y en ese amontonamiento la gente se lastimó y hubo muertos también. Y uno de los que salió herido fue un tío mío. Tuvo después una operación muy grave. Estuvo muy, muy delicado de salud, porque en ese querer salir lo apretaron, casi lo asfixiaron. Entonces, el miedo trae desesperación, ¿sí? El miedo puede traer vida, a veces uno por miedo, y ha pasado, por ejemplo, en el tiempo del Holocausto nazi, hubo gente que por miedo a ser alcanzado y muerto se escondieron en cuevas. Y esas personas hubo ucranianos que llegaron a estar 2 años escondidos en una cueva y de esa manera salvaron sus vidas. Por temor a morir, escaparon y salvaron su vida. Entonces, se puede dar el temor por algo real. A veces lo que nos sucede es real. Sí, podemos sentir temor por algo real, podemos sentir temor porque se despertó una enfermedad, podemos sentir temor porque hay amenazas, podemos sentir temor porque se quedó sin trabajo, pero otras veces ese es un miedo real. Pero otras veces hay miedos que no son reales, son miedos que las mismas personas se crearon por algo que imaginaron, ¿sí? Y tiene que ver con lo neurótico. Eso tiene que ver con lo neurótico. Hay personas que sufren de pánico. Hay personas que entran en temor y se despierta un temor y produce pánico. Hay otras personas que son presas de la ansiedad, también generadas por un temor. No voy a poder, no voy a llegar, me da temor ese nuevo trabajo, me da temor estar delante de una mesa de examen. Entonces, no siempre hay temor por algo
real, que realmente sucede. Y también podemos hablar del terror. El terror, hay gente que dice, tengo pánico, tengo terror. Es un miedo intenso. Hoy se sufre mucho de esto, ¿no? Hoy está de moda la ansiedad, está de moda el pánico. La ansiedad es un miedo difuso que no se sabe a veces cuál es el origen. Dice, me lleno de ansiedad, pero no se sabe cuál es el origen. El pánico puede ser un temor colectivo, puede ser de un grupo de personas, de una sociedad. A veces el miedo puede provocar algo positivo, puede provocar que una persona se libera, en ese temor libera adrenalina y llega a hacer algo que uno dice, wow, mirá por el miedo lo que llegó a hacer. El miedo le generó adrenalina, ¿no? Y tiene unas fuerzas que a lo mejor en otro momento no las hubiera tenido para escapar, para luchar. Y yo muchas veces dije esto, ¿no? Y usted también lo puede decir, yo no sé en ese momento qué me pasó o de dónde tuve fuerza, ¿sí o no? Para pararme, para luchar, para salir a trabajar, frente a una situación difícil que tuviste que vivir. ¿Cuántos les pasó eso? ¿No? Frente a la enfermedad de un hijo, te quedaste sola, perdiste el trabajo y de repente uno dice, en vez de quedarme, no sé, pero tuve unas fuerzas y le hice frente y salí adelante, frente a una situación de miedo. A mí hace poco me pasó una situación que cuando llegué a casa me dijeron, pero ¿cómo? Mirá, te podían haber secuestrado. Y yo en ese momento no tuve temor, sino que reaccioné y me defendí. Y otras personas se pueden asustar y se encierran y no se defienden, ¿sí? Entonces son distintas respuestas que nosotros tenemos frente a una determinada situación. Ahora, David sentía miedo. Vamos un poquito más en el Salmo. El verso 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos. ¡Wow! Está declarando algo. Mis angustiadores y mis enemigos. ¿Para qué, David? Para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. ¡Qué tremenda declaración! ¿Sabe? A veces cuando nosotros le decimos, usted tiene que leer la palabra. Usted viene a la iglesia, escucha la palabra y la palabra lo hace llorar, la palabra le hace recordar cosas, la palabra le infunde aliento, la palabra lo confronta para que usted entienda que hay cosas que está haciendo mal o para despertarse, para levantarse, para motivarse. Pero la palabra la necesitamos y la necesitamos conocer para nuestra defensa. La palabra es para atacar, la palabra es para defendernos. Con la palabra nosotros podemos entender cómo orar. Con la palabra nosotros entendemos cómo movernos en el mundo espiritual en determinadas ocasiones de nuestra vida. ¿Qué le pasó a David? David era un muchachito, un adolescente, él estaba tranquilo, cuidando las ovejas del padre, un hijo obediente, pero un día Dios lo saca de las ovejas porque con cada uno de nosotros Dios ya tiene un plan. Y en el momento en que Dios determina que se empieza a desarrollar ese plan, Dios te pone frente a oportunidades, Dios te pone frente a ciertas circunstancias donde empieza a trabajar Dios con ese plan en nuestras vidas. Y vos te vas a dar cuenta, porque vas a decir, mira qué casualidad pasó esto. No, no es casualidad. Es que Dios así ese día y esa hora lo tenía preparado. Entonces, de repente David se ve allí donde estaba el ejército, se ve cerca del rey Saúl, se encuentra con un gigante, el gigante Goliat, que estaba amenazando, que llamaba a pelear a alguno, un hombre, aunque sea uno, decía, que se anime a pelear con Goliat, porque él lo que quería era avergonzar, era filisteo, el pueblo enemigo, y quería avergonzar a Israel, tratándolos de cobardes y decir, yo soy grande, soy gigante, y no hay uno en Israel que se atreva a pelear conmigo. Y
y como que los filisteos eran mayor, ¿no?, en fuerza y en poder que los israelitas. Y los israelitas lo miraban a Goliat y ¿sabe qué hacía? Estaba todo el ejército así. Lo miraban, lo escuchaban y se escondían. Y el rey también. Y llegó David, un adolescente, chiquitito, de baja estatura, y lo escuchó y se indignó. Porque él dijo, ¿cómo puede ser que teniendo un Dios tan grande, este pueblo le tenga miedo a un gigante? ¡Wow! ¿De dónde saca David esa fe? ¿De dónde saca esa seguridad? De su relación con Dios. Él dice, cuando yo cuidaba las ovejas, Dios me daba fuerza y yo las defendía del león, del oso. ¿Y cómo puede ser que ustedes le tengan miedo a un gigante? Que para David el gigante ya estaba vencido. Y fue él y le habló al rey y le dijo que él se animaba y que le iba a hacer frente al gigante. El rey le quiso poner un escudo, le quiso dar la espada del rey, pero como era chiquitito todo le quedaba, y Saúl era grandote, todo le quedaba pesado, incómodo, grande. Y David dijo, no, a mí déjenme así como estoy, con mi onda y unas piedritas, yo voy a ir en el nombre de Jehová y lo voy a derribar. Así fue. No fue diciendo, ay, que voy a ver al gigante, ay, que soy chiquitito y a ver si el gigante. No, él dijo, denme la hondera, mi hondera, unas cuantas piedritas y yo voy a, diga conmigo, voy a derribar al gigante. Y con una sola piedra, diga conmigo, con una sola piedra, lo derribó. Ahora yo le pregunto a usted, ¿fue David o fue la mano poderosa de Dios en David? Dios contestó a su fe. David no fue solo, fue en el nombre de Jehová, en nombre de ese yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Fue en nombre de Jehová y lo venció. Luego David va a pelear, ya se mete ahí en el ejército también y va a pelear. Y cuando va a pelear con los filisteos, David gana la batalla. ¿Qué genera esto? Que un jovencito, que un chiquitito gane batallas, derribe a Goliat, que el pueblo lo proclamara, lo aplaudiera, lo admiraba. Y el pueblo sin querer dijo, David mató a 10.000. ¿Y qué generó? El celo de Saúl. Saúl enfermo. Cuando una persona no le da lugar al espíritu, lo que sale de la persona es lo que en la persona hay. Lleno de celos, quiso matar a David. ¿Cómo lo sabemos? ¿Quién nos contó? ¿La chuma del barrio? No, la palabra. Diga conmigo, la palabra. La palabra dice que Saúl lo tenía a David enfrente y Saúl tiró una lanza para matarlo a David. David lo esquivó y la lanza pasó. ¿Qué entendió David? Que estaba en peligro. Luego David estaba en la casa, acostado, y la mujer le dice, vienen los soldados del rey Saúl. Y se tuvo que escapar porque venían a matarlo. Donde quiera que Saúl estaba, donde quiera que David estaba, Saúl lo encontraba. Y el único pensamiento de Saúl por años, casi 13 años, fue querer matar a David. No le alcanzaba con que David ya se había ido lejos. No le alcanzaba con que David ya andaba escondido de cueva en cueva, de pueblo en pueblo, porque sabía que no podía venir porque Saúl lo iba a matar. Donde le decían, Saúl, lo vimos a David, ahí mandaban los soldados para que lo matasen. Ahora, ¿qué es lo que dice David? Se juntaron contra mí. ¿Qué es lo que entendió David? Hay gente que antes estaba enojada con Dios. Hay gente mala que no se acercaba a Dios, pero de repente esa gente mala ahora está contra mí. Él estaba sintiendo que él tenía amistades, que tenía paz con todos, pero de repente los enemigos se le levantaron. Y dice, se juntaron contra mí. ¿Quiénes? Los malignos, los que tienen maldad, los que quieren hacer daño, los que tienen envidia, los que tienen celos, los que no quieren verte
prosperar, los que no quieren verte bien. Y dice, mis angustiadores. Claro, ¿qué provocaba que lo persiguieran? ¿Qué provocaron? Él se tuvo que ir de su casa, dejar a su mujer, dejar a sus padres, mandarlos lejos por miedo a que Saúl le hiciera daño. Tuvo que vivir fuera de comodidades, no podía ir al templo, no podía hacer esos servicios espirituales de los que él estaba acostumbrado, ir a llevar un sacrificio al templo. Lo privó, diga conmigo, de todo. Por lo tanto, ¿qué provocaban esas personas en David? Angustia. Mis angustiadores y mis enemigos. ¿Para qué se reunían? Para comer mi carne. Está diciendo para matarme. Para matarme. Pero mire lo que declara. Aunque tengo enemigos, aunque son malos, aunque me angustia, yo sé que ellos tropezaron y cayeron. ¡Qué tremendo! Está declarando, estoy angustiado, tengo gente que me persigue, tengo gente mala, pero yo sé una cosa, que conmigo está el Señor. Y aquellos que me persiguen tropiezan y caen. ¿Qué le estás diciendo en esta tarde al Señor? ¿Cómo está tu corazón en esta tarde? ¿Estás temiendo? ¿Estás teniendo angustia? Estás diciendo no me va a alcanzar el dinero, no sé cómo voy a pagar, me voy a enfermar, me va a pasar esto, me va a pasar. ¿Cómo combatís tus miedos? David combatía sus miedos en la presencia de Dios. Vamos al otro. Aunque un ejército acampe contra mí. No era solamente Saúl, era que Saúl era rey. Y Saúl enviaba, los soldados lo perseguían. Gente experimentada lo perseguía. Y no solo los soldados, los que alguna vez fueron sus amigos, los que alguna vez lo apoyaron, los que alguna vez compartieron algo con él, ahora estaban creyendo lo que Saúl decía. ¿Y qué decía Saúl? Que David le estaba haciendo la contra a Saúl porque David se quería quedar con el reino. Entonces David quedaba como un vivo, como un atorrante, como alguien que estaba codiciando el reinado y ponía a tantas personas en contra de David que cuando lo veían a David salían corriendo a decirle: Saúl, lo vimos a David, está en tal lugar. Y ya Saúl enviaba a los soldados y David tenía que huir de ese lugar y buscar otro escondite. Por eso dice, aunque un ejército acampe contra mí, mire lo que decía David, no temerá mi corazón. Y a veces nosotros leemos ese salmo y decimos, ay, como dijo David, pero nos ponemos en el lugar de David. ¿Entendemos por qué David dijo eso? Porque verdaderamente había un ejército que lo estaba persiguiendo. Había un ejército, diga conmigo, había un ejército, soldados que lo buscaban, que lo estaban persiguiendo. Y él confiaba en Dios, en su angustia, en su temor, en esa injusticia. Señor, si yo no hice nada, si yo no le estoy queriendo sacar el reino, si yo no le robé, si yo no hice nada, ¿por qué me persigue? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta maldad? Pero él decía, no temerá mi corazón. Él mismo se ministraba, iba a la presencia de Dios y le decía, Señor, mira, mira, Señor, y aunque contra mí se levante guerra. ¿Había guerra? ¿Había guerra? ¿Cómo era la guerra? ¿Era un ejército contra? Wow. ¿Cuántas veces te sentiste así? Que había un ejército contra vos. Cuando se levanta esa polvareda de problemas, de angustias, y uno siente, Señor, pareciera que estoy rodeado acá. Pero ¿qué decimos? Aunque se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque se levante guerra, yo estaré confiado. Puede venir la pobreza, puede venir la enfermedad, puede haber vergüenza. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a quedarte solo? ¿Miedo a que te abandonen? ¿Miedo a qué?
¿Es el Señor tu luz? ¿Es el Señor tu salvación? David lleva sus miedos al Señor. Ni la letra me entiendo. La soledad. ¿Sabe que Dios no quiere que estemos solos? ¿En qué momento Dios nos dice que no quiere que estemos solos? En el libro de Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo. Somos seres sociables, necesitamos hablar, necesitamos estar con otro, necesitamos compartir. Por eso el Señor Jesús vuelve a decir, no los dejaré solos. Tal vez vos decís, me siento solo porque no me entienden. Me siento solo porque necesito hablar ciertas cosas que con otro no puedo hablar. Pero lo tenemos al Señor. Usted puede ir y hablar con el Señor y decirle, Señor, siento esto, siento esto, siento esto. Y el Señor le va a hablar. Si usted se queda allí esperando la respuesta, el Señor le va a hablar. Y siempre decimos que el hablar de Dios es un entendimiento. Es entender cómo salir, entender cómo resolver, entender si este pensamiento es de Dios o de repente Dios me habla y me muestra luz y me hace ver que lo que estaba pensando no venía de Dios, venía de las tinieblas para esclavizarme, para encerrarme, para entristecerme. No es bueno la soledad. Fíjense que uno de los castigos que se usaron y que se siguen usando son las cárceles donde los aíslan. ¿Qué pasa cuando alguien para castigarlo lo aíslan? ¿Cuántas películas y libros y cosas hemos leído que hay personas que los han aislado? Les hace mal, los enferma mentalmente. Es un castigo el aislamiento. Entonces, también se puede sufrir el rechazo. El rechazo en el trabajo, por tu fe, por tu manera de ser. Ay, esta, no se agrupa, no se queja, no hace lío. Y te rechazan porque tenés un concepto, porque tenés un principio, porque tenés una manera de ser. Te rechazan en la familia, no te invitan a compartir una reunión. Hay gente que con los más cercanos, con los hijos, con los nietos, sienten rechazo. Somos seres humanos y todos pasamos por las mismas circunstancias, pero ahí está el Señor, como estuvo con David, para decirle, no temas, yo estoy contigo, aunque se levante guerra. Aunque se levante el enemigo, aunque un ejército acampe alrededor. Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. Tremendo. En el libro de Job, si me ayudas por favor, 23:14, Pablo dice que somos hijos de Dios y que Él, en Gálatas dice, y Él nos amó y se entregó por nosotros. Nos amó tanto el Señor que Él dio su vida y se entregó para rescatarnos. ¿Cómo no creer que el Señor me va a librar de una situación difícil? ¿Cómo no creer que Dios va a tender su mano y nos va a guardar en una situación difícil? A veces decimos, pero si yo sirvo a Dios y si yo me congrego, como que no tendríamos que pasar por situaciones difíciles. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que no íbamos a pasar situaciones difíciles si estamos en un mundo de maldad? Si estamos rodeados. En la oración, en el Padre Nuestro dice, y líbranos. Quiere decir que nosotros todos los días tenemos que orar y decir, Señor, líbrame del mal. ¿Y qué sería líbrame del mal? Del mal corazón, de los malos deseos, de la envidia, del celo, porque por envidia te critican. Por envidia te hacen cosas. Todo el tiempo Dios nos está guardando. Todo el tiempo Dios nos está ayudando. ¿Qué dice Job 23? Él pues acabará lo que ha determinado de mí y muchas cosas como estas hay en Él. El problema se puede levantar.
El problema puede venir, pero Él no te dejará porque Él acabará lo que ha comenzado. Ese problema está en el conocimiento de Dios. Esa maldad está en el conocimiento de Dios. Eso que hoy te angustia, eso que hoy te da temor, está en el conocimiento de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, mira la maldad, mira la injusticia, mira la mentira. Mira, Señor, si esto es justo. Yo en ti confío, yo en ti espero. Tú eres mi luz y mi salvación. Todo lo que nos pasa es permitido por Dios. Y todo tiene un plan y todo tiene un propósito. Tal vez lo que te está pasando es que Dios quiere y permite eso para aumentar tu fe. Tal vez está permitiendo eso para hacer un milagro, para que tu familia crea. Tal vez está permitiendo eso para hacer volver a alguien de tu familia al Señor. Nosotros no entendemos el propósito, pero sí tenemos que creer que Él todo lo sabe y que todo lo puede. Que cuando venga la circunstancia yo pueda decir: no temeré. ¿Cómo vas a decir? No temeré. En Romanos 8:31 dice: si Dios es por nosotros, si Dios es mi ayuda, si Dios es mi defensa, ¿quién? Cuando alguien se levanta contra nosotros, y esto no es ni vanagloria, ni es orgullo, cuando alguien se levanta contra nosotros, dice la palabra, se levanta contra el Señor. Cuando alguien te hace un daño a ti, porque le molestás, porque le molestamos. ¿Por qué le molestamos? Porque lo que hay aquí adentro a veces choca. Tu paz, tu alegría, tu bendición. Tal vez te faltan un montón de cosas, pero tenés paz, tenés alegría, te sentís satisfecho. Te faltan un montón de cosas, pero adentro hay una satisfacción, porque Él lo está llenando todo. Y eso molesta, porque el que no tiene a Dios tiene un gran vacío, que no lo llena el dinero. Están detrás de algo. Cuando alcanzaron algo, sienten el mismo vacío. Van detrás de otra cosa. Cuando lo alcanzaron, sienten el mismo vacío. El vacío nunca lo van a poder llenar, porque el vacío es el vacío de Dios. Fuimos creados para tener comunión con Dios. Y hay un tremendo vacío, y es la falta de Dios. Entonces te ven así y dices: esta no tiene problema. Si supiera. Pero estamos creyendo en el Señor, que lo que falta, Él lo va a suplir. Él es mi paz. Por eso el Señor dice: echa sobre mí tu ansiedad. ¡Wow! Echa sobre mí tu carga. Ven confiado. Y ahí te das cuenta cómo el Señor nos conoce, porque nos formó y sabe que hay temores, y hay inseguridades, y hay angustia. Pero ¿qué nos dice? Vení, hijito, vení confiado, contame, yo te ayudo, yo no te dejaré, yo no me voy a olvidar, yo soy tu Padre, tu proveedor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si aquel que se levanta contra vos supiera que se está levantando contra el Señor. Si aquel que se levanta contra vos, el que pone el dedo contra vos, supiera que se está levantando contra el Señor. Tremendo, ¿no? Qué tremendo es saber que tenemos un Dios que nos ama. Qué tremendo es saber que tenemos un Dios que habita dentro de mí. Sí lo sé, Dios vive dentro de mí. Sí lo sé, Él vive dentro de mí. Puede ser que me falten muchas cosas, pero Él vive dentro de mí. Hay algo que yo sé, Él vive. Y si Él vive, Él hace revivir todas las cosas. No temeré, decilo. No temeré. ¿Cómo vas a hacer? No sé, pero no temeré. ¿Cómo vas a hacer? No sé, pero no temeré. No temeré. Hay algo que yo sé. Él vive dentro de mí. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida del hijo. Lo está viendo al Señor.
Decía Moisés, yo camino como viendo al invisible. Dios es invisible, pero yo lo veo. Dios es invisible, pero yo lo veo. Yo camino mirando al Señor. Yo camino en fe. Yo camino creyendo que Él va conmigo. Yo camino creyendo que Él no me deja. Yo camino creyendo que Él va adelante, abre las puertas, quita las piedras. ¿Cuántos creen esto? Dígale, Señor, yo quiero caminar como viendo al invisible. Yo quiero ser un hombre de fe, una mujer de fe. No estamos aquí solo como religiosos, somos hijos. Somos hijos de un Dios todopoderoso. Él es el Shaddai, todopoderoso. Y esto es lo que veía David. Me tocó pasar esto. No hice nada para merecerlo, decía David. ¿Qué hice yo? Nada. Pero Dios tenía un propósito, lo estaba preparando para lo que venía. Un rey no podía ser un chiquito, un rey tenía que tener un carácter. Ese rey tenía que ser fuerte. ¿Dónde lo formó? En la soledad. ¿Dónde lo formó? Escapando. ¿Dónde lo formó? En la nada. David pasó hambre, pasó frío, pero el Señor estaba con él. Esas experiencias lo acompañaron durante todo su reinado. Por eso el reinado de David quedó grabado. El Señor le dijo, nunca faltará un rey de tu familia. Y lo coronó con Jesús. El rey David compró el corazón de Dios. ¿Por qué, hermano querido? Por su fe. ¿Qué está pasando con tu fe en esta noche? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe en esta noche? Lo peor que nos puede pasar es perder la vida, pero todavía estamos en pie. Ponte en pie en esta noche. A veces lloramos por cosas que tienen solución. El otro día desapareció una joven alemana. La buscaban y no la podían encontrar. Los padres vinieron desde Alemania para buscarla. Y yo decía, ¿cómo esta chica se fue sola? ¿Cómo esta chica se animó? ¿No tuvo miedo? ¿No pensó que podía tener un accidente? Todos dicen, era una montaña difícil, el clima era difícil. Ella no tuvo miedo, evidentemente, porque se fue sola. A un terreno que no era conocido, a un terreno difícil. ¿Y qué encontró? La muerte. Hay gente que sin querer encuentra la muerte, porque no tienen miedo a ciertas circunstancias. Anoche veíamos el testimonio de este chico Tons. ¿Cómo es? Tons. Es, cuando no me sale, no me sale. No me lo haga decir porque no me sale. ¿Cómo es, Vanina? Es. Claro, llora. ¿Por qué llora? Porque tiene 4 años preso y una vida por delante, privado de la libertad. Pero en su momento cuando pegó, cuando peleó, cuando se emborrachó, ¿lo pensó? ¿Tuvo miedo? No. El miedo es bueno si nos guarda de algo. El miedo es bueno si despierta una adrenalina que nos dé valor para salir de una situación difícil. A veces es peligroso no tener miedo. A veces es peligroso creer que no va a pasar nada. Dice la palabra, hay caminos que para el hombre parecen buenos, pero su fin es muerte. Por eso cada día necesitamos que Dios nos alumbre. Dice que la palabra es lumbrera. La palabra nos da principios de vida. Cuando usted lee la palabra, le enseña sabiduría. La palabra le enseña a ser un hombre justo, un hombre prudente, un hombre que si usted obedece esa palabra, usted vive con eso como un principio de vida, va a agradar a Dios y va a alcanzar la bendición de Dios. Pero aquellos que dicen, da lo mismo, no le tienen temor a Dios, no respetan la palabra. Siguen un camino que parece fácil, ancho, espacioso, puedo hacer lo que quiero, pero el fin es muerte.
Por eso cuando uno le cita la palabra, y qué importante es decir la palabra. Nosotros podemos hablar de un montón de cosas, pero cuando usted cita una palabra, cuando usted dice Dios dijo, la palabra confronta. La palabra da temor. La palabra da esperanza. Y cuando le decimos a alguien, no tengas temor, si venís a Dios, Él prometió estar contigo. Si venís a Dios, Él prometió ayudarte. Si venís a Dios, Él prometió bendecirte. Si venís a Dios. Por eso Él dice, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios está con sus brazos abiertos, esperándonos a todos. Que vengamos para librarnos del rechazo, del miedo, del pánico, porque en Él hay seguridad. En Él hay refugio. En Él hay amparo. Él dice, yo soy la torre fuerte, yo soy el castillo, yo soy la roca eterna. Él nos da todas las palabras que podamos encontrar de seguridad y de protección. ¿Y sabe qué es lo que un hombre necesita para sentirse fuerte en la vida, seguro en la vida? Por eso tantos problemas de salud mental. Hoy hay un gran problema con el desequilibrio mental. Un hombre necesita protección. El ser humano necesita seguridad. El ser humano necesita amor. Y Dios todo el tiempo dice, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy el que te refugia, yo soy el que te defiendo, yo soy el que te ayuda, te da protección, te da seguridad. No temas, no temas, te dice Dios. Hay un no temas para cada día del año, pero también te dice, yo te amo. Esas necesidades básicas que necesita el ser humano para crecer sano, las aporta Dios. Tal vez no tuviste amor de papá, amor de mamá, tal vez te criaste solo, tal vez te criaste a los golpes, tal vez fuiste rechazado. Tal vez por eso pasaste tantas dificultades que te llenaste de ansiedad, de temor. Pero el Señor te dice, yo soy tu refugio, yo soy tu amparo, yo te amo. Y otra de las cosas que necesita el hombre es el alimento. Y Dios dijo, yo soy tu pastor y nada te faltará. Podemos venir confiados a Él. Él no nos va a dejar. No tengas miedo a la economía. Haz lo que Dios te dijo que hagas. Dale a Él primero. Elías le dijo a la viuda, con esa harina, ese poquito de aceite y esa harina, dame a mí primero. Y la viuda podía haber dicho, moriste que no te doy nada. No, la viuda cocinó el pan, se lo trajo al profeta y nunca faltó la harina y nunca faltó el aceite. Es el método de Dios. Dios es Padre y va a seguir siendo Padre. ¿Quién quiere ser hijo? Adórale al Señor en esta noche. Adórale, adórale. Yo soy hijo de Dios. Créelo y si lo crees, decláralo. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo. No temeré mal alguno, aunque se levante guerra alrededor de mí. Me envuelves hoy con una canción, melodías de amor. Deja que el Señor sea tu bálsamo. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Déjate abrazar por ese Padre. Y ya no soy esclavo del temor. Deja que el Señor quita los temores. Yo soy hijo de Dios. Deja que Él te dé seguridad. Ya no soy esclavo del temor. Sí, Señor. Yo soy Decláralo. hijo de Dios. Reprende los temores. Y ya no soy esclavo del temor. El que empezó
empezó la buena obra la terminará. Yo soy hijo de Dios. Sí, Señor. Ya no soy Decláralo. esclavo del temor. Yo Yo soy. soy hijo de Dios y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Decilo, ya no soy esclavo. Él me Ya hizo no libre. soy Él me hizo esclavo libre. del Ya no hay temores, ya no hay rechazo. Él llena de paz mi corazón. Él llena de amor, de paternidad, de seguridad. Abrázalo al Señor, decirle: Señor, te necesito. Lléname otra vez, lléname otra vez, lléname otra vez de seguridad, de protección, de amor. No temeré, no temeré mal alguno, no temeré al enemigo. Tropezará y caerá mi enemigo delante de mí. Sí, Señor, decláralo. Ese enemigo tropieza y cae. Ese enemigo lo detiene Dios. 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 Enfermedad, miseria, pobreza, circunstancias difíciles lo detiene Dios. Decláralo en esta noche, profetiza. Eso que se levantó para esclavizarme, eso que se levantó para encerrarme, eso que se levantó para llenarme de ansiedad, de pánico, de temor, cae, 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 cae. Esas contiendas, esas divisiones, ese maltrato, esas acusaciones, esas amenazas, esa intimidación, cae, cae, cae. Profetiza en esta noche. Cae, 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 cae. Porque Dios está conmigo como poderoso gigante. Porque Dios me rodea, porque Dios me guarda, porque Dios pelea por mí. Dios pelea por mi casa, Dios pelea por mi economía, Dios pelea por mi matrimonio. Aunque el enemigo se levante, Dios me rodea. Dios me rodea. Yo no veo al enemigo, yo lo veo a Dios. Yo veo a Dios como muro fortificado. Yo lo veo a Dios poniendo ahí una armadura, un ejército de ángeles para guardarme, para ayudarme, para defenderme. Yo lo veo a Dios. Yo lo veo a Dios. Comienza a ver al Señor. Comienza a verlo a Dios. Cómo te acompaña, cómo te ayuda, cómo te guarda, cómo te provee de una manera maravillosa. No temeré, Señor. No temeré a los angustiadores. No temeré, dilo en esta noche. No temeré al que me quiere angustiar. No temeré al que me quiere angustiar. No temeré al que me quiere angustiar. Porque Él está conmigo. Él pone mesa delante de mis angustiadores. Mientras los angustiadores están esperando que yo caiga, mientras los angustiadores están esperando mi caída, mi derrota, Dios me pone una mesa de bendición. Dios me pone una mesa de provisión. Dios pone una mesa para que yo me alimente, para que yo me nutra, para que yo me deleite. Yo lo veo a Dios. Yo lo veo a Dios. Dile en esta noche: Señor, yo quiero verte a ti. Yo voy a levantar la mirada. No voy a mirar al enemigo que me rodeó. Voy a ver al Dios de los cielos que se levantó como poderoso gigante para ayudarme, para defenderme. Todo aquel que necesita oración, pase mientras adoramos al Señor. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy